Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, bendito eres, oh Yahú, soberano Melech de el Shamaim, de la tierra. Abino Malkeinu, oh Abacadosh, te damos gracias en esta noche de hoy por la oportunidad que nos das para servirte. Te pedimos que por medio de tu Ruach HaKodesh nos inspires y nos guíes en esta exposición de este tema de tanta relevancia, de tanta importancia, como es el caso de el David. El David. Se habla del David venezolano. Pero hoy tenemos grandes revelaciones del Eterno. Vamos primeramente a unas palabras de alabanza. Shalom Aleichem, Malachei Hashare, Malachei Elyon, Mimele, Malachei Hamelachim, Hakadosh Baruch Hu. Boachem le Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mimele, Malachei Hamelachim, Hakadosh Baruch Hu. Barkuni le Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mimele, Malachei Hamelachim, Hakadosh Baruch Hu. Tesehen le Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Nimele, Malachei Hamelachim, Kadosh Baruch Hu. Bienvenido, bienvenida. Abacadosh te bendiga y te guarde. Tema de gran importancia para el día de hoy. Vamos a resaltar algunos puntos de revelación para la comprensión de este tema que ya se ha convertido en un gran movimiento de opinión en toda Venezuela e incluso en América, yendo más allá de las fronteras de Venezuela. Primeramente quiero aclarar que la escritura hebrea y los escritos griegos por ninguna parte hablan de un David venezolano. David venezolano no existe en la Biblia, no existe en la Torá, no existe en el Tanakh, no existe en los escritos griegos. Lo único que existe es David de Israel. Ese sí existe. Y puede volver a existir. ¿Por qué? Porque el reino de Israel puede ser levantado o restaurado en cualquier territorio. En cualquier territorio de toda la geografía del planeta puede ser levantado el reino de Israel. ¿Por qué? Porque el rey, que es Yahushua HaMashiach, es rey en cualquier territorio, en todo el orbe terrestre. Él no es que va a ser rey en el futuro o que fue en el pasado, no, él es rey ahora. Y en cualquier lugar del planeta donde un grupo humano se organice como su reino, lo reconozca como su rey, cumpla las condiciones, ese pueblo es reino de Mashiach, es reino de Israel, y por lo tanto de ese pueblo sí, de allí se puede levantar un David. Entonces, en el caso de este territorio, que por ahora se denomina Venezuela, pues por supuesto que desde acá Yahú levanta un David, pero no lo levanta de la República de Venezuela,
lo levanta de ese pueblo que se va gestando, que se va construyendo, que es pueblo de Israel. Entonces, del pueblo de Israel en este territorio, repito, del pueblo de Israel en este territorio es que levanta su David. Un David conforme a las Escrituras, un David bíblico, un David que cumple las condiciones del Tanakh y de la Torá en el sentido de ser lo que fue en el pasado el otro David. El David del reino de Israel en el oriente. ¿Yo? Aproximadamente por allá siglo IX. Y el nuevo David es una figura semejante, igual, un guerrero. No es un predicador de púlpito, no es un candidato presidencial que se lanza a unos comicios, a un proceso electoral, no es un pastor, no es un apóstol, no es nada de eso, no, es primeramente un guerrero que mediante la lucha de conquista logra conquistar un territorio y levantar el reino de Yahú Sabaoth sobre un pueblo, estructurarlo, darle las leyes bíblicas como su ordenamiento y convertir los mandamientos del Eterno en la constitución nacional de esa nación. Ahora bien, otro punto que hay que aclarar respecto por las grandes desinformaciones que existen, que dicen, por ejemplo, esta palabra, escúchenme bien, presten atención. Dicen, Yahú en el pasado utilizó reyes paganos, instrumentos paganos para libertar a su pueblo. Utilizó uno a Nabucodonosor, y en ese caso lo llama mi siervo. Utilizó a Ciro y lo llama mi ungido. Son mandatarios paganos. ¿Para qué? Para ayudar a su pueblo Israel. ¿Vio? Pero en ninguna parte de la historia bíblica aparece que Yahweh utilizó un mandatario pagano para libertar una nación pagana. No, eso sí no aparece. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Los mandatarios, los instrumentos paganos se utilizan a favor de Israel. Es a favor de Israel, no es a favor de ninguna nación pagana. Por ejemplo, vamos a ver, Yahweh no utilizó al rey Nabucodonosor para liberar a Egipto. No. Egipto se quedó en el paganismo, en la opresión del faraón. Y así transcurrió su tiempo en el curso de la historia, sin que Yahweh utilizara ningún mandatario para ir a libertar a Egipto. O que Yahweh haya utilizado un Ciro para ir a libertar, por ejemplo, a Medo-Persia, o libertar a Siria. ¿Yo? No. O que utilizara a los asirios para ir a libertar a Roma. No. En el caso de Venezuela, oigan, présteme atención, en el caso de Venezuela, Venezuela es una nación tan pagana como Babilonia, como Roma, como Egipto, como Siria, como Asiria. Es una nación pagana. Es una nación con un modelo político pagano. Venezuela no es pueblo de Dios. Venezuela no es pueblo de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el pueblo del Eterno tiene un ordenamiento que es Kadosh. Tiene un ordenamiento jurídico, político, social y en todos los sentidos que es Kadosh, el pueblo del Israel de la Biblia. Mientras que Venezuela tiene
un ordenamiento secular, civil, profano, que es diametralmente opuesto al mandamiento bíblico, por todas las cosas que han sido legalizadas acá en este pueblo, mediante las leyes y mediante la Constitución. Señales el vicio, la prostitución, la diversidad de género, todas esas cosas. Entonces el ordenamiento de Venezuela no le otorga a Venezuela un perfil de pueblo santo, de pueblo kadosh, de pueblo justo. No se lo otorga. Y para ser pueblo de Dios tiene que cumplir primeramente ese requisito para ser pueblo de Dios. ¿Vio? Entonces Dios no puede levantar un David venezolano, que en todo caso sería un David republicano y democrático. La naturaleza del Israel de la Biblia, del Israel de Yahweh Sabaoth, no es democrático. No lo es democrático. ¿Vio? Es monárquico, basado en leyes del Eterno, no en leyes democráticas, en leyes civiles. Entonces no tratemos, eso es una confusión muy grande. No tratemos de confundir esos dos, el Israel de la Biblia con el pueblo venezolano. El pueblo venezolano es un pueblo laico, un pueblo civil. Entonces quien está diciendo que aquí Dios va a levantar un David venezolano, ¿vio? Eso es un disparate. Eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Vio? Un David venezolano primeramente tiene que ser democrático, tiene que ser republicano y democrático. Un David venezolano. Ese no es bíblico. Entonces el verdadero David tiene que ser un David monárquico. ¿Vio? Del reino, no de la república, sino del reino. Hay una diferencia entre reino y república. El reino tiene la soberanía está toda concentrada en el rey. En la república la soberanía está concentrada toda en el pueblo es el soberano. Y el pueblo quita al mandatario o lo pone, lo quita, lo cambia, hace como quiera, porque el pueblo es el soberano. En el reino el pueblo no es soberano, el soberano es el rey. ¿Vio? Entonces, una unción de gobierno, ¿vio? Para un David democrático, que en ese caso no es rey, es presidente, porque en la república no se eligen reyes. Queridos ajín, mis queridas ayos, no se eligen reyes en la república. Eso es otro disparate. ¿A quién se le ocurre eso? De que van a elegir un rey acá en Venezuela en el CNE, Consejo Nacional Electoral, y entonces convoca a elección para rey. De ignorancia. Y los reyes surgen es de la monarquía, no de la república. ¿Vio? Y no es por medio de votación, porque las votaciones son expresión soberana del pueblo. El pueblo expresa su soberanía mediante el voto. Mediante el voto, el pueblo expresa su soberanía y la transfiere al mandatario. En la monarquía no, en el reino no. En el reino toda la soberanía le viene al rey, es del Eterno, de Yahweh Sabaoth, no del pueblo. La soberanía le viene de arriba, no de abajo. Qué confusión tan grande. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la verdad sobre esto? La verdad es que primeramente levanta un David bíblico, un David de un Israel bíblico que está en gestación, en construcción, ¿vio?
donde dentro del territorio venezolano hay un reino de Israel en proceso de construcción, de gestación. Ahora, desde ese reino es que el Eterno levanta a su David de ese pequeño reino que es como un grano de mostaza, porque está profetizado que así es que tiene que ser, como un grano de mostaza. No como un pueblo de millones, no, sino un pequeño pueblo, un micropueblo que comienza su crecimiento en el territorio, dentro del territorio, y entonces en una lucha con el otro, con el gigante que es la democracia, que es la república, entonces logra conquistar todo el territorio, logra someter a toda la población y luego logra imprimirles un perfil de pueblo kadosh y de pueblo justo a través de darle a todo el pueblo las leyes del Eterno, las leyes contenidas en la Torá, dárselas a este pueblo como su ordenamiento social, jurídico, político, económico, laboral, en todos los sentidos, de manera de suprimir todo lo malo y establecer todo lo bueno, para traer la paz, para traer el orden. Eso es lo que hace este David del reino de Israel. Y eso está ocurriendo, está en pleno desarrollo. Pero esto no tiene nada, absolutamente nada que ver ni con izquierda ni con derecha. Esto no tiene que ver ni con la derecha democrática ni con la izquierda revolucionaria, nada. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este David para la izquierda revolucionaria en gobierno? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, nosotros, este pueblo y su David, no estamos en una postura de derrocamiento, de conspiración para derrotar este gobierno y de esta manera favorecer a la derecha capitalista. No, nosotros no estamos para eso, señores republicanos, señores demócratas, señores bolivarianos, señores revolucionarios. Nosotros no estamos para eso. Nosotros no hacemos una opción por la derecha o a favor de la derecha, no. Nosotros no. Pero queremos decirle también a la gente de la derecha, a las que están en oposición, que nosotros no estamos acá para nosotros enfrentarlos, atacarlos de manera de favorecer a la izquierda. No estamos para eso tampoco, no. En esa contienda, en esa lucha entre derecha capitalista e izquierda revolucionaria, en ese conflicto no participamos nosotros, allí no participamos, no. Nosotros estamos acá aparte. Nuestro trabajo, nuestra lucha y nuestro sacrificio es para darle a toda esta población de más de 30 millones de habitantes las leyes del Eterno, las leyes de la Torá, las leyes del Tanakh, dárselas a todo este pueblo como su ordenamiento y como su constitución, de manera que una vez que le hayamos dado a este pueblo las leyes bíblicas como su ordenamiento y como su constitución, surgirá a partir de allí una nueva nación. Pero esa nación no será una nueva Venezuela. No será una nueva Venezuela, ¿por qué? Porque no será una nueva república. No será una nueva democracia, no. Será una monarquía. Una monarquía. O sea, un reino de Yahú Sabaoth, un reino de Mashiach. Por eso es lo que nosotros estamos trabajando
Ese es el mensaje que nosotros estamos llevando a través de todas las redes sociales. Así es que no tenemos nada, absolutamente que ver con este conflicto electoral que se aproxima ahora en el 2024, donde hay una mujer protagonista, pero una protagonista democrática. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Vio? En la historia bíblica no se utiliza una mujer democrática republicana, ¿vio?, para favorecer a un pueblo republicano democrático con altos niveles de vicio, de corrupción, de prostitución. Entonces se utiliza esta mujer democrática para salvar este pueblo, una mujer pagana para salvar un pueblo pagano. ¿A quién se le ocurre eso? ¿No? Una mujer pagana para liberar un pueblo pagano. En la historia bíblica eso nunca ocurrió. Ni tampoco utilizar un hombre pagano para liberar un pueblo pagano. ¿Vio? Porque cuando hablamos de cristianos, de cristianismo, tenemos que saber que los cristianos no han hecho verdadera teshuvá, el significado de lo que es teshuvá. No han hecho tevilá, el verdadero significado de la tevilá. No han hecho brit hadashah, Entonces, si no tienen estos tres requisitos, primeramente la teshuvá, segundo la tevilá y tercero el brit hadashah, si no han hecho esas tres cosas, no cumplen los requisitos para ser mandatarios de parte de Elohe Israel. Eso hay que entenderlo así, ¿no? Entonces, quienes están hablando de un rey que es elegido mediante las votaciones, mediante el proceso electoral de ahora de diciembre, si es que es en diciembre o en octubre del 2024, entonces ahí es un rey elegido para ser presidente. ¿Cómo van a elegir un rey para ser presidente? ¿A quién se le ocurre semejante disparate? ¿O es como decir elegir un presidente para ser rey? No. Primeramente tenemos que tener una conciencia: ¿qué es rey y qué es presidente? El rey es una figura política perteneciente a un modelo de concentración de poderes y que todos los poderes están en la mano del rey. El presidente es una figura representativa, una figura de gobierno, de un modelo de división de poderes, donde los poderes todos no están en las manos del presidente, no, están divididos. Por una parte está el ejecutivo, por otra parte está el legislativo, por otra parte está el judicial. La república tiene división de poderes, la monarquía no, tiene concentración de poderes. Entonces no puedes elegir un rey para ser presidente, ni puedes elegir un presidente para ser rey. Una confusión que hay en estas personas que se presentan profetizando de parte de Dios, diciendo Dios ya escogió un rey para Venezuela, una figura monárquica para una república. No, eso es un desconocimiento, es una ignorancia. Entonces vamos primeramente a ponernos serios sobre qué es lo que verdaderamente el Eterno está haciendo acá en este territorio, porque hay un protagonismo y es pronto
Este mismo año 2024 viene ese protagonismo que va a impactar al mundo entero cuando aparezca la figura de este hombre. ¿Vio? ¿Por qué? Porque es un guerrero, investido de fuerza y de poder, para llamar la atención de de los 30 millones de personas que habitan el territorio o están fuera del territorio, pero pertenecen a este territorio, para llamar la atención de todos, ¿no? Y no solamente de las personas naturales de este pueblo, sino del mundo entero, sobre la exigencia divina de levantar una nueva nación en santidad y justicia. Una nación guardando los mandamientos del Eterno en todas las áreas de la vida: sociedad, cultura, economía, en la parte laboral, en la parte educativa, todo. Para eso las leyes del Eterno como ordenamiento y como constitución de la nueva nación. Muchísimas gracias por tu atención. Que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Mayor información a nuestro número de WhatsApp. Hasta pronto. Shalom Aleichem, Shalom Ubrachot.